Tras 5 horas de audiencia, dictan prisión preventiva a Javier Duarte. Su defensa pide el duplicidad de término constitucional para aportar pruebas. Será hasta el fin de semana cuando se resuelva la situación jurídica de Javier Duarte. En el país de los socavones, otro en Tamaulipas se traga una revolvedora de cemento con 10 toneladas de peso. Nuevo récord de asesinos seriales en los Estados Unidos. Ese es nuestro tema del día. Muy buenos días. Imagen Internacional. Expresidentes llaman a Nicolás Maduro a suspender la Asamblea Constituyente en Venezuela, donde declaran a Vicente Fox persona non grata. En los deportes, Roberto Osuna consigue otro salvamento con los Azulejos de Toronto. Ponen a la venta un equipo de la NBA. Más adelante todos los detalles. Y ya inició la grabación de Papis Muy Padres, la nueva serie comedia romántica que tenemos aquí en Imagen Televisión. No se vayan a perder los detalles de esta serie en Imagen Espectáculos. Hola Paco, amigos, muy buenos días. Los asesinos seriales tienen modelos mentales y de conducta que los llevan a repetir fases y escenarios en sus crímenes. Hoy conoceremos algunos de ellos y cómo estos pueden influir en su captura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 14 grados centígrados se reportan en estos momentos en la Ciudad de México, 9 en Toluca y se ha formado una tormenta tropical. Tendremos todos los detalles un poquito más adelante y con esto comenzamos. Pasaron 8 meses para que Javier Duarte de Ochoa respondiera ante la justicia mexicana por la serie de delitos que se le imputan y los cuales habría cometido cuando fue gobernador de Veracruz. Muy temprano, Duarte de Ochoa, como se lo llevamos aquí en Imagen Noticias, fue llevado al aeropuerto de Guatemala para su traslado a la Ciudad de México. Fue cerca de las 3 de la tarde cuando fue presentado ante un juzgado del Reclusorio Norte. El proceso para condenarlo o exculparlo se encuentra ya en marcha. En Reynosa, Tamaulipas, un socavón que se abrió en las calles de la colonia Las Fuentes simplemente se tragó un camión, una revolvedora, 10 toneladas de peso. Las autoridades dijeron que la oquedad se abrió por una fuga en un ducto de agua negra, que reblandeció la zona del hundimiento. El socavón nuestro de cada día en México. Convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana. Venezuela en 2 escenarios, viviendo 2 realidades. La oposición convocando a un paro nacional para el jueves a fin de presionar aún más a Nicolás Maduro y anunciando los primeros pasos para formar un gobierno de unidad nacional. Y los leales a Maduro descalificando a quienes acudieron al plebiscito sobre la Asamblea Constituyente y afirmando que la cifra de participantes de la consulta fue de apenas 2 millones. 7 millones votos totales. 7.186.170. ¿Qué? ¿Qué? Manzana, pera, gente blanca, gente rica. ¿Qué? Votos totales. Elementos del ejército de Israel emplearon granadas de aturdimiento para dispersar a los palestinos que se manifestaban en contra de las medidas de seguridad aplicadas en la llamada explanada de las mezquitas en el viejo Jerusalén. Recordemos que Israel reabrió el acceso a este lugar bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales, luego de que 2 palestinos habían estado en la explanada y asesinaron a 2 policías israelíes con armas que al parecer les fueron proporcionadas en ese mismo sitio.
Son impresionantes imágenes. Esta mujer estuvo cerca de perder la vida en una de las estaciones del metro de Roma. La víctima quedó atrapada entre las puertas del tren y fue arrastrada varios metros. Afortunadamente, el conductor hizo un alto total antes de que la mujer fuera estrellada en contra de la pared del andén. Y un residente de la ciudad de Harar, en Etiopía, es el centro de una actividad que atrae a los lugareños y turistas. Alimentar a las hienas en mitad de la noche. Con silbidos y otros sonidos, Yufumume Saleh convoca a estos depredadores para alimentarlos, mientras decenas de personas atestiguan que es sin duda un deporte extremo. Yusuf afirma que esta peligrosa actividad la inició su padre y luego de su muerte decidió seguir con ella. Las hienas viven a solo unos kilómetros de la ciudad y corren el riesgo de perder su hábitat natural por el crecimiento de la mancha urbana. Esta madrugada una fuga de gas se registró al interior de un edificio en la colonia Buenos Aires, en la Cuauhtémoc. Provocó que varias familias tuvieran que salir de sus lugares. Al lugar de origen arribaron los bomberos de la Ciudad de México para reparar la tubería afectada. Afortunadamente no hubo personas intoxicadas. Y también gran susto se llevaron unos vecinos de un edificio de apartamentos en la colonia Buenos Aires de la Ciudad de México, misma delegación Cuauhtémoc, luego de que esta madrugada se registró una fuga de gas. LP, bomberos y personal de protección civil también acudieron al lugar a controlar la fuga sin que hubiera ningún incidente mayor. Por espacio de 1 hora con 20 fueron desalojadas las personas de este inmueble como una medida de prevención. Y el INEGI realizó un trabajo en donde se refleja la percepción en materia de seguridad. Y escuche la cifra: 7 de cada 10 mexicanos nos sentimos inseguros en todas las ciudades del país. La cifra fue calificada como histórica comparada con el mes de junio del año pasado. De esto le vamos a platicar, por supuesto, más adelante. Y vamos a hablar de nuestra rifada del día. Ella nunca se da por vencida. Sufrió un accidente que cambió su vida y ahora se dedica a ayudar a todas las personas que pasan por una experiencia similar. Mire, de esto le estamos hablando. Tenía 18 años y se me hizo fácil brincarme de una ventana a otra. Me caí. El diagnóstico inicial era silla de ruedas y corset, pero no contaban con mi obstinación. Hola, yo soy Alexa Castillo Nájera Salib, periodista especializada en salud y directora de Fundación Mandala, dedicada a apoyar a las personas con disfunción motriz a evitar las autolimitaciones en aspectos de reintegración social y sexual. Muy buenos días, y como ya es costumbre, arrancamos Imagen Espectáculos con mucho calor. Niurka Marcos compartió unas fotos en las que aparece encima de un cisne inflable en la alberca de su casa. La actriz y cantante cubana causó furor y demostró además que a sus 49 años se mantiene impecable. México, te juro que te siento mío. Y bueno, las atrapadas en el béisbol siguen a la orden del día. El jardinero izquierdo Kyle Schwarber realizó una magnífica atrapada en zona de foul después del contacto de Freddie Freeman con el equipo de los Cachorros de Chicago. Y ahí sí, arriesgando el físico, ¿eh? ¡Wow! Ve nada más. Esas atrapadas son espectaculares. Y cuando toda la gente va y te palmea, eres muy bueno. Maravilloso. Nada más. In foul territory, makes a catch and tumbles over the barrier. Parece que los superhéroes no solo salen en las películas. Vea lo que logró este hombre en China. Testigos grabaron el momento justo en que un empleado de un aeropuerto logró detener literalmente un avión con sus manos. La aeronave poco a poco iba en reversa cuando este hombre corrió para frenar su marcha y bloquear las ruedas. Afortunadamente nadie salió herido. Increíble video que ya tiene miles de reproducciones.
¿Qué tal? ¿Qué ha aventado el Superman chino? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimo gusto de tenerlos aquí en Imagen Noticias y le presento el resultado final de nuestra pregunta del día de ayer, que nos hicieron favor de participar a través de nuestras redes sociales. Con la extradición de Javier Duarte, finalmente habrá justicia en contra de los políticos corruptos. El resultado bastante obvio, se lo presento: 5% dijo que sí, 95% aún sigue sin creer en nuestro sistema de justicia y dijo que no. El día de hoy le presento una nueva pregunta y me gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales, @ImagenSea en Twitter e Imagen Noticias con Francisco Sea en Facebook. Y díganos, ¿en qué lugar se siente usted más inseguro? Le presento 3 opciones: en un cajero, en el transporte público o en la calle. Recuerde que puede darnos más opciones utilizando el hashtag Abre los Ojos. Y esta pregunta estará a lo largo de todo el día en nuestras redes sociales. Participe con nosotros y forme parte de este equipo. Hacemos una pausa y volvemos con toda la información a Imagen Noticias con Francisco Sea. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Soy Francisco Sea y en las próximas 2 horas lo sabe, toda la información importante del día. La inseguridad que se traduce en miedo. Ese miedo que nos da en cualquier lugar en el que nos encontramos. 7 de cada 10 personas en este país viven con miedo. Y el miedo, ¿sabe qué? Paraliza. El miedo es uno de los peores sentimientos porque finalmente no nos deja trabajar, porque inhibe nuestra productividad, inhibe también todas las actividades que podemos hacer en familia. ¿Qué es lo que hemos hecho con un país en donde tenemos miedo en casi cualquier lugar, en donde tenemos miedo en la casa, miedo a ser asaltados, miedo a que alguna persona llegue y se pueda llegar a llevar nuestras pertenencias, miedo a que también puedan agredirnos, miedo. El miedo se repite, obviamente en la calle mucho más, en el transporte público también. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades y qué es lo que estamos haciendo nosotros para tratar de acabar con ese miedo? No podemos seguir produciendo, no podemos seguir viviendo en un país con miedo y sobre todo, ¿sabe qué? El miedo más importante es el miedo que puedan tener nuestros hijos. Unos hijos que vivan con ese temor, con el temor de salir a jugar, con el temor de sonreír, con el temor de ir a la escuela, no van a ser mexicanos plenos en toda la extensión de la palabra. Tenemos que terminar con el miedo y ese miedo, que se traduce por supuesto en los delitos que pueda sufrir una persona cuando está en la calle, solamente va a acabar cuando acabe la impunidad en este país, en donde el 98.5% de los delitos que se cometen no reciben una sentencia condenatoria. La única forma de acabar con el miedo es aplicando la ley, que exista justicia en este país, no como una aspiración, no como un discurso de todos los políticos, no como un lema de campaña, sino como una realidad para vivir. El mexicano, los mexicanos y México necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir con seguridad. No tenemos por qué estar escuchando balaceras, no tenemos por qué seguir llorando y no tenemos también por qué sufrir tanto dolor innecesario. Se debe de acabar la impunidad porque si no, de verdad, créanme, vamos a subir y vamos a tener mexicanos y vamos a tener un país con miedo y mexicanos que no van a ser plenos y eso nos va a costar, créame, muchísimo, quizá varias generaciones. No hay fecha que no llegue, plazo que no se cumpla. Javier Duarte está en México para enfrentar a la justicia. A diferencia del sonriente exgobernador que se mostró durante las audiencias en Guatemala, del que saliendo ayer del penal de Matamoros decía que empieza el show, ahora se le notó serio y atento a las indicaciones. Aquí un recuento de su extradición. En estos momentos está arribando la comitiva que traslada a Javier Duarte hacia la base aérea militar desde donde partirá a la Ciudad de México. Siendo las 5 de la mañana con 5 minutos acá en Guatemala, 6 con 6 minutos en la Ciudad de México. Vemos que ahí viene, que lo transportaron en 4 vehículos, 5 vehículos. Uno de ellos pues viene abordado por Javier Duarte. Duarte viene desde una prisión militar a unos 15-20 kilómetros en el centro de la ciudad de Guatemala y recorrió por lo menos 15 minutos en estas unidades que vienen custodiadas por alrededor de 20 personas.
A las 9 de la mañana con 17 minutos hora local, despegó el Cessna 560 Citation, matrícula XCLNN de la PGR de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora, con destino a la Ciudad de México. A bordo de una patrulla de la Policía Federal, el abogado Pablo Campuzano de la Mora intentó entrar al hangar de la PGR para estar presente en la notificación de las órdenes de aprehensión de su cliente. Sin embargo, los elementos de seguridad le solicitaron que descendiera de la unidad y entrara caminando a las instalaciones, algo que no sucedió. Los requerimientos de Veracruz, una vez que se termine con el término constitucional en el Juzgado Federal, deberá ser puesto a disposición del Juzgado de Veracruz para que definan su situación jurídica por lo que hace a los delitos locales. Con un tiempo de 1 hora 50 minutos de vuelo, el exgobernador veracruzano llegó a la Ciudad de México acompañado de 2 elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Con el cabello recortado, rasurado, vistiendo una camisa a rayas, un chaleco negro, pantalón de mezclilla azul y zapatos cafés, fue conducido para los exámenes médicos correspondientes. 2 horas después de la llegada, un grupo de 7 camionetas federales encabezada por una unidad descubierta con 4 elementos de la Agencia de Investigación Criminal con sus armas de cargo iniciaron el traslado de Javier Duarte al Juzgado 17 Federal con sede en el Reclusorio Norte. Apoyado por elementos de tránsito de la Ciudad de México con cierres viales, la caravana de camionetas federales y medios de comunicación recorrieron las avenidas de Santos Dumont, Fuerza Aérea Mexicana, Circuito Interior, Paganini, 100 metros, Avenida Cuautepec, para llegar a las instalaciones de los juzgados federales que se encuentran a un costado del Reclusorio Norte. En un tiempo de 23 minutos se realizó el traslado del exmandatario veracruzano, que llamó la atención de algunos capitalinos que aprovecharon para gritarle consignas. Una vez dentro de los juzgados federales, su defensa lo esperaba ya con una estrategia. Acusación que, como siempre, pretenden abusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en ramas que no corresponden con ello, y así lo haremos valer a lo largo de este juicio, en donde demostraremos una a una de las imputaciones no tiene el más mínimo sustento. La audiencia pública donde se le dio a conocer los delitos por los que se le acusan inició a las 4 de la tarde con 5 minutos. 5 minutos después, la defensa pidió un receso de 1 hora para conocer la carpeta de investigación. A las 6 de la tarde con 10 minutos, reinició la audiencia en contra de Javier Duarte en el Juzgado 17 con sede en el Reclusorio Norte. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Quien no perdió el tiempo y abordó el tema de Duarte fue el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Él pidió a las autoridades que se apliquen sanciones severas. Recordemos que una de sus aseveraciones más utilizadas durante la campaña electoral fue lograr que Duarte de Ochoa y el resto de los implicados fueran a la cárcel. Hoy mismo renovamos nuestra exigencia de que se haga justicia. Le pedimos a la Procuraduría General de la República que actúe con toda severidad, que se le aplique una pena privativa de libertad de muchos años, que se mantenga en prisión, pero también que devuelvan los miles de millones de pesos que se robaron él y su banda y que mantienen hoy a Veracruz en la situación financiera más crítica de su historia. Ayer precisamente por la noche y tras 5 horas de audiencia, Javier Duarte recibió prisión preventiva, por lo que va a permanecer cautivo en el Reclusorio Norte, como aquí se lo adelantamos, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. En la diligencia en donde se cumplimentó la orden de aprehensión por delitos federales, entre ellos lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, el abogado defensor de Duarte, Marco del Toro, solicitó la ampliación del término constitucional de 72 a 148 horas, por lo que será hasta el próximo domingo cuando se resuelva su situación jurídica. Y precisamente esta es una casualidad en el caso. Este es el avión Cessna 560, un Citation Encore XCLNN. La PGR, ¿sabe quién se lo decomisó? A Elbester Gordillo en abril del 2013, y en esta nave fue trasladado el señor Javier Duarte a nuestro país de, bueno, ¿qué le parece, no? De 2 políticos súper decentes
Ya tenemos una aeronave los mexicanos. Y ahora, una comparación de las fotos de Javier Duarte que emitió el Ministerio de Gobernación de Guatemala con el rostro descubierto y la foto de la PGR con el rostro cubierto o blureado, como nosotros le decimos. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el nuevo sistema penal acusatorio, en donde la presunción de inocencia obliga a presentar así a los acusados hasta que se determine su culpabilidad ante una sentencia. Déjeme comentarle, por ejemplo, el caso de Florence Cassé, para que usted lo pueda entender muy bien. Florence Cassé fue presentada en un noticiario de televisión nacional como si la estuvieran deteniendo en ese momento, y lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es que la habían presentado ante todo el mundo como culpable y como secuestradora. Nunca entraron al fondo del caso. ¿Esto qué quiere decir? Nunca vieron si era culpable, si había participado en la banda. Simple y sencillamente dijeron que no había ningún juez en este país que la pudiera juzgar como una mujer inocente o que tuviera esa presunción de inocencia, porque la habían presentado como una secuestradora y la habían presentado en el lugar del secuestro y la habían presentado con los secuestrados. Por eso la sacaron y por eso tuvieron que liberar a Florence Cassé. Por eso precisamente tiene usted que ver al señor Javier Duarte con esto, que sabemos que es Javier Duarte, pero están siendo muy puntillosos en la Procuraduría General de la República, están siendo muy cuidadosos para que el señor no vaya a presentar un amparo en donde diga que lo presentaron como culpable antes de recibir una sentencia. Como verá, ahora sí ya se consumó su look estilo Maluma, porque ya tiene el pelo muy corto de los lados, ya se rasuró la barba, además que él es el doble de Maluma, ya entenderá por qué. El INEGI realizó la encuesta de seguridad pública en donde se expone que la percepción de inseguridad alcanzó un alza histórica. En junio de este año la cifra llegó al 74.9%. De verdad ya es una cifra impresionante. Son más de 7 mexicanos de cada 10 los que se sienten inseguros en las ciudades en donde habitan. En el mes de junio del 2016 la percepción era de un 70% y el mes de junio del 2015 de un 69%. Así que ahí vamos con esta percepción. De las personas encuestadas, el 36.7% señaló que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia va a empeorar. En las ciudades en donde la gente se siente más insegura son en Villahermosa, Tabasco. Casi toda la población se siente insegura. Después seguimos con el municipio de Ecatepec, 94%, son cifras impresionantes. Chilpancingo, Guerrero, 94.1%, Reynosa, Tamaulipas, 89.6%, y el quinto sitio lo ocupa Coatzacoalcos, Veracruz, con 89.5%. Usted imagínese vivir en alguna de estas ciudades que todo el mundo se siente inseguro. Por el contrario, las ciudades en donde se percibe una menor inseguridad fueron Puerto Vallarta en Jalisco, Mérida en Yucatán también, Piedras Negras en Coahuila y Saltillo también. Y el lugar en donde la gente se siente menos segura también es en los cajeros automáticos, con un 81.3%. Después, obviamente, también el transporte público, 73.7%. También en el banco, el 68.1%. Y en las calles en donde está transitando o en donde está caminando. Esta es la radiografía de la inseguridad de un México que vive con miedo, de un México que con el miedo no puede seguir produciendo, no puede seguir avanzando. El miedo paraliza y por supuesto no podemos vivir con miedo. El miedo como herramienta para tener precaución, pero nunca como una forma de vivir, porque entonces vamos a vivir hincados y vamos a vivir escondidos. Vamos por supuesto con Adriana Treviño, que nos tiene toda la información del clima. Adri, buenos días, ¿cómo estás? Paco, muy bien, muy buenos días, amigos de Imagen Televisión, qué gusto saludarlos. Vamos con toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a iniciar con un resumen. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer? Pues las lluvias máximas reportadas fueron 43 milímetros de lluvia y fue en la presa Francisco y Madero en Chihuahua. La temperatura máxima reportada fue en Baja California, el Ejido Nuevo León, con 40.7 grados centígrados, y la temperatura mínima fue de 3 grados y esto fue en el Estado de México. Veamos ahora cómo estarán las condiciones en algunos puntos de la República Mexicana. Para Mexicali el día de hoy esperamos cielos parcialmente nublados con una máxima de 41 grados centígrados, Tijuana con 26, Hermosillo 37, tormentas para Culiacán con una máxima de 32, La Paz con 36 y por supuesto lluvias que también van a continuar hacia la Mesa del Norte, Chihuahua con 29, Zacatecas con 20 grados centígrados y Monterrey, Nuevo León con una máxima de 32 grados para el día de hoy. Veamos ahora hacia la porción media, que es donde se esperan las lluvias más importantes. Platicábamos hace unos minutos que se ha formado una tormenta tropical en el transcurso de esta madrugada. Su nombre es
Greg, y en estos momentos se ubica a 600 kilómetros hacia el suroeste del estado de Colima. Por supuesto, también sus desprendimientos nubosos estarán reforzando el potencial de lluvia hacia esta porción, principalmente sobre el estado de Colima, partes del estado de Michoacán y también en algunos puntos del estado de Guerrero. Se espera que continúe avanzando hacia el oeste, alejándose de territorio nacional. No va a afectar de manera directa. Las temperaturas máximas que se esperan el día de hoy: en Colima 32, Guadalajara con 25, Aguascalientes igualmente 25 grados centígrados, León con 24, 23 en Morelia, Ciudad de México 24, probabilidad de lluvia en el transcurso de esta tarde, Cuernavaca 28 y para Pachuca una máxima de 20 grados. Veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia el sureste de nuestro país. En el puerto de Veracruz esperamos una máxima de 30, Tampico igualmente 30 grados centígrados, Matamoros parcialmente nublado con 33, Oaxaca 27, Villahermosa con 35, hacia la península de Yucatán igualmente probabilidad de lluvia, se está ingresando una onda tropical y por supuesto estará reforzando este potencial de lluvia para las próximas horas con una máxima de 35 grados en Campeche. Veamos ahora cómo estarán las condiciones los próximos 5 días en la Ciudad de México. Hay probabilidad de lluvia el día de hoy y el resto de la semana. Temperatura máxima de 24 para para el día de hoy con una máxima 24, mínima de 13. El resto de la semana temperaturas que irán de los 23 a 24 grados centígrados y las mínimas en 13 grados promedio. Veamos ahora cómo estarán las condiciones en Guadalajara, Jalisco. Igualmente probabilidad de lluvia toda la semana. La temperatura máxima el día de hoy 25 grados, para el día de mañana 27 y para el jueves, viernes y sábado una máxima de 26 grados promedio. Veamos ahora cómo estarán las condiciones en Monterrey, Nuevo León. Igualmente el día de hoy probabilidad de lluvia con una máxima de 32 grados centígrados. Mejoran las condiciones en cuanto a los cielos durante los próximos 4 días. Cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas que irán en aumento de 32 a 36 y las mínimas de 22 a 21 grados centígrados. Veamos ahora las condiciones para Saltillo. El día de hoy esperamos tormenta máxima de 24. Igualmente el día de mañana continúan condiciones de lluvia máxima de 27. Jueves, viernes y sábado esperamos máxima de 29 grados centígrados. Ya con una mejoría en los cielos se esperan cielos parcialmente nublados. Veamos ahora en Cuernavaca cómo estarán las condiciones. Igualmente van a continuar las lluvias para que usted lo tome en cuenta y salga muy bien preparado con su paraguas. Temperatura máxima el día de hoy 28 grados. Para los próximos días irán de 27 a 29 grados centígrados y las temperaturas mínimas en 17 grados promedio. Veamos ahora cómo estarán las condiciones en Mérida, Yucatán. Lamentablemente también van a tener lluvias. Temperatura máxima de 34 grados promedio tendrán el día de hoy hasta el día viernes y para el día sábado va a aumentar un poquito más la temperatura, 36 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Y con esta información regresamos al otro lado del estudio. Paco Sea nos tiene más información. Gracias, Adriana. Y con respecto al video difundido por los llamados justicieros de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera señaló que aún no está confirmada la veracidad de las imágenes. En la grabación aparecen personas enmascaradas que tienen retenido un sujeto que presuntamente asaltó una unidad del transporte público en la colonia Santa Julia, en la delegación Miguel Hidalgo. Y espero. Nosotros vamos a estar muy atentos, obviamente, a cualquier tipo de video. No es la primera vez, ya tuvimos varios videos de los que circulaban aquí, que hablaban de grupos en Tepito y de justicieros por aquí y por allá, pero nosotros la obligación que tenemos es de atender todas las denuncias, atender todas las llamadas. Tienen instrucciones el secretario de Seguridad y el procurador. Pues bueno, este es un verdadero descaro, es una desfachatez. Haga usted de cuenta que estaban vendiendo frutas, verduras o estaban vendiendo, ¿qué le gusta? Chicles, golosinas, cacahuates, chocolates, un tianguis, un mercado. Pues bueno, así ofrecen la droga en la zona de Tepito. Esta no era una narcotienda, era un narcopuesto. Incluso con cartulinas y letreros anunciaban la venta de droga de primera y de segunda calidad con los precios a la vista. Policías preventivos de la Ciudad de México aseguraron la mercancía y a uno de los presuntos vendedores, quien comercializaba un aproximado de 15 kilos de marihuana, 73 pastillas psicotrópicas y una bolsa con ácido. ¿Qué le parece? Llévelo, llévelo, aquí hay marihuana, hay de varias. Ahí estaba la báscula, pero lo tenía bien hecho, ¿no? Yo creo que escuchó que hay que dedicarse al emprendimiento y se le ocurrió este modelo de negocio. Nada más que nadie le dijo que era ilegal. El descaro de esta mujer también es increíble. Cámaras de videovigilancia en la calle de General Francisco Murguía, en la colonia Escandón, grabaron
grabaron el momento en que esta mujer arranca el espejo lateral de un vehículo del mismo modelo y color del suyo. Vea nada más la señora, para después huir del lugar. Las placas del automóvil en que viajaba esta ladrona son 259 ZF3. El robo sucedió el pasado 7 de julio, era viernes. Pues, ¿qué le parece? Y después nos quejamos de las autoridades. Dijo, mira, y a mí me robaron el espejo, ladrón que roba ladrón, que se friegue esta señora, y yo me llevo mi espejito. Pero además se colgó la señora, y como no tiene, como no está, ¿qué le podríamos decir? En buena forma, yo creo que con el peso arrancó el espejo y vámonos. ¡Qué cinismo! Y bueno, es tiempo de regresar a los deportes con Elba Jiménez y el hombre que ha dejado de ser un hombre solo. Bueno, está acompañado en este momento, solo en el corazón, en el alma y en otras cosas. Yo no quiero ver muy dramático, pero te extrañé ayer. Yo también. Barney, buenos días. ¿Cómo Muy estás? buenos días. Gracias, vámonos rápidamente. Así es, hermano, ¿qué quieres que diga? Llora, anda. No, ya no, porque ya está aquí. Ayer lloraba como la muñeca fea por los rincones. El que no está llorando y que le fue muy bien fue verdaderamente a un gran jugador mexicano que la verdad, a Gutiérrez yo le tengo toda la fe del mundo. Hizo un gran partido ayer, véanlo. A él abrió el partido, a Gutiérrez. Aquí está, 3, shoot. Pero además hizo un gran trabajo, vean, ahí con la pantalla. Sigan, otro de 3, tuvo 3 de 3, 14 puntos. Este muchacho, la verdad, ojalá, ha hecho todo para quedarse con el equipo de Portland. Ojalá verdaderamente lo haga así. Las asistencias, aquí un foul y cuenta. Y de esta forma pues ya estaba el partido interesante. Pero este muchacho Gutiérrez, mexicano, de verdad síganlo. Otro de 3. Gran juego el de ayer. Decíamos 14 puntos y ahí iba ganando Portland todavía, 53-48. Vean esta asistencia de magia a Caleb Swanigan. Sí, fantástico. Y la verdad es que, bueno, ojalá tenga lo mejor. Aquí una finta de Travis Ware para que anotara al equipo de los Lakers, que fueron los que ganaron la Summer League. El equipo de los Lakers gana a Portland 110-98, pero gran trabajo de este jugador mexicano que yo de verdad lo quiero mucho. Y yo lo admiro muchísimo, igual que a todos los mexicanos que andan por todo el mundo. Y después de dar un contrato de $228 millones a James Harden, el cual es uno de los más caros en la historia del deporte, el mejor pagado, y el más caro en la NBA, por supuesto. El dueño de los Rockets de Houston, Leslie Alexander, anunció sorpresivamente la venta de su equipo. Se especula que la cifra ronde los $1,650 millones y que en los próximos días se haga efectiva dicha venta. ¿Qué tal? ¿Quieren recuperar la inversión o qué? Sí, me costó 228 millones. Sí. En el béisbol de las grandes ligas, Toronto contra Boston. Ozuna está excelente. Nos vamos a la parte baja de la primera y Morales batió un doble entre jardín izquierdo y central. Iban a entrar 2 carreras. El equipo de los azulejos se iba al frente 2 carreras por 0 contra Boston. Y en la séptima alta, ahí están las 2 carreras en la séptima alta. Batea sencillo Betts al jardín izquierdo, Mookie Betts, Bradley Jr. anota y también empareja los cartones en 3 carreras. En la octava, Pierce, sencillo al jardín izquierdo, carrera iba a entrar 4 por 3 y luego entra el cañoncito Ozuna a cerrar el partido con un elevado de Christian Vázquez al jardín izquierdo. Terminó el partido, Toronto ganó 4 carreras a 3 a tus medias rojas de Boston. Ozuna logró su salvamento 23 de la temporada. Hoy me iba a traer unos aretes divinos de las medias rojas. Ay, me trajo un regalo, después se los presumo. Gracias, partner. Vámonos con el jefe a las alturas. Estoy contento, jefe, gracias. Los expresidentes que acompañaron la consulta popular de la oposición venezolana en contra de la Asamblea Constituyente le han pedido al presidente Nicolás Maduro que atienda la voluntad mayoritaria y suspenda el proceso del 30 de julio para elegir a los constituyentes. Nuestro llamado es al presidente Nicolás Maduro a fin de que atienda la voluntad de la mayoría que se ha expresado de una forma inequívoca en rechazo al constituyente. Esto lo dijo el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
y numerosos gobiernos. Y bueno, por cierto, que el gobierno de Venezuela declaró persona non grata al expresidente de México, Vicente Fox, por haberse entrometido en los asuntos de esa nación. El canciller Samuel Moncada dijo que el exmandatario simplemente agredió a la democracia y al pueblo venezolano por haber apoyado a la consulta de la oposición. Y tenemos el caso patético y ideal del señor Vicente Fox, que es un señor que ya me mostraron, después que nosotros lo hicimos, que hasta en su propio país hay estados y ciudades que lo han declarado persona non grata, se nos adelantaron, y nosotros hemos decidido declarar persona non grata a este señor, puesto que básicamente abusó de la generosidad del pueblo venezolano. Ya no saben ni qué inventar estos pobres. Bueno, vamos con Sofía Rivera Torres. Sofi, buenos días. Sí que son buenos días, mi queridísimo Paco. ¿Cómo amanecieron ustedes? Les tenemos una noticia muy emocionante para toda la familia de Imagen Televisión, y eso por supuesto que los incluye a los que nos están viendo en casa. La serie Papis Muy Padres de Imagen Televisión anunció el inicio de grabaciones en los nuevos foros aquí en Ciudad Imagen. Esta es una comedia romántica actual y además divertidísima, estelarizada por la actriz y cantante Dulce María. Los tres papis que se ganarán el corazón de los televidentes de todas las edades son Víctor González, Héctor Suárez Gómez y Mario Morán. Esta serie, producida al 100% por esta empresa multimedia, es una que toda la familia podrá disfrutar. Así que estén muy pendientes, porque por supuesto les seguiremos dando adelantos de lo que pueden esperar. Y por otra parte, tras un conflicto por los derechos de autor que retrasó a la producción casi 10 años, por fin comenzará la grabación de la película biográfica del grupo Queen. La cinta llevará como título Bohemian Rhapsody, en alusión a la clásica canción del grupo británico incluida en su álbum A Night at the Opera de 1975. Sin duda, este grupo Queen es uno que continúa en el gusto de todos nosotros y además, por supuesto, son una leyenda. Muchas noticias y muy emocionantes nos faltan por platicar, así que no se me muevan. Nos vemos más adelante y vamos rápidamente con Francisco Sea. Ya llegó, pero olvidó la enigmática sonrisa, así el estilo La Mona Lisa. Hoy no nos recitó, bueno, ayer no nos recitó ninguna cosa de Santiago Montoto, ni el asunto de prudencia, ni de la verbal continencia, no, tampoco recitó a Rubén Darío, es el señor Javier Duarte, que tras su detención en Guatemala el pasado 15 de abril y luego de 3 audiencias, Javier Duarte fue extraditado a México. Llegó poco después del mediodía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al hangar de la PGR. Más tarde, personal de esta dependencia lo llevó al reclusorio norte para comparecer por primera vez ante un juez mexicano por los delitos de lavado de dinero y peculado, y delincuencia organizada. Javier Duarte también es requerido por un juez en Veracruz por incumplimiento del deber legal, por peculado, tráfico de influencias y coalición. Se espera que el sábado se dé a conocer si Duarte va a permanecer en el reclusorio norte o será trasladado a otra prisión. Y mire, también en el país de los socavones, otro socavón se abrió ahora en Reynosa, Tamaulipas. Resulta que el paso de un camión revolvedora de 10 toneladas, el pavimento se colapsó, lo que dejó una tremenda oquedad. Las autoridades dijeron que la abertura fue por una fuga en un ducto de aguas negras que reblandeció la zona del hundimiento. Siempre tienen un pretexto padre, ¿no?, para este tipo de cosas. En Israel, elementos del ejército lanzaron granadas de aturdimiento para dispersar a un grupo de palestinos que protestaban en contra de las medidas de seguridad aplicadas en la llamada explanada de las mezquitas. Cabe recordar que el gobierno de Israel reabrió el acceso a este lugar bajo estrictas medidas de seguridad, luego de que 2 palestinos que habían estado en la explanada asesinaron a 2 policías con armas que al parecer les fueron proporcionadas en ese sitio.
La casa de los asesinos seriales, sin duda, la Unión Americana, es representada como el lugar con más criminales de este tipo en el mundo, asesinos que acaban día a día con la vida y la tranquilidad de la sociedad. Estados Unidos es la mayor fábrica de asesinos en serie en el mundo, con 3.204 asesinos seriales registrados desde 1900. Una de las razones es la mayor cultura de denuncia y mayor exposición a los medios de comunicación. En la lista le sigue Inglaterra con 166, Sudáfrica con 117, Canadá con 106, Italia con 97 y Japón con 96. México ocupa el lugar número 13 con 37 asesinos seriales oficialmente registrados. Psicólogos lo atribuyen a la industrialización y el consumismo de estos países, que cohabitan con el desempleo y la desigualdad. Personas estresadas, deprimidas y ansiosas son caldo de cultivo para detonar pasiones. Satisfacción, dinero e ira son los principales motivos de un asesino serial. No hay café. Hoy tampoco hay café. Ya nos reímos de Pero ya nervios. vieron que no lo necesitamos. No, estamos bien despiertos, muy bien despiertos. ¿Cómo están? Buenos días. Con el gusto de saludarte, por Oigan, supuesto. los que están no tan despiertos como nosotros son todos aquellos consumidores de las barras libres. Traigo esta noticia a colación porque una legisladora busca que ya esta medida entre a nivel nacional. ¿Qué opinan? Pues yo creo que es importante. Ya es un asunto que viene desde la época que yo estaba en la prepa, lo cual, por supuesto, ya existía la prepa. No, fíjate, yo iba a las barras libres con dinosaurios, cosas así, con cavernícolas. Pero finalmente, de verdad es algo que ya se viene platicando desde hace mucho tiempo. Yo creo que en aquella época fue cuando se dio el boom de las barras libres. Incluso había varios antros, como el Danzú, uno que estaba ahí en Insurgentes. Ya sé que no lo conoces. La Boom, nos tocó la Boom. La Boom, pero ese no era de barra libre, ¿no? Sí, cómo no. Sí, también. Bueno, había muchos lugares en donde pagabas un cover y te daban barra libre y la gente salía verdaderamente, decían que le ponían algo a los hielos. Pues sí, le ponían alcohol con refresco, es lo que le ponían a los hielos. Hay muchos hielos. No, ¿y sabes qué pasa? A mí me parece una medida buena, la verdad, porque en las barras libres sucede mucho que se da alcohol adulterado, que es malísimo. El alcohol adulterado contiene una sustancia que se llama metanol, que provoca daños irreparables en el cerebro, en el hígado, a veces puede provocar la ceguera y hasta la muerte. Hoy en día en México 9 millones de mexicanos sufren alguna discapacidad debido al alcohol adulterado. Aquí habría que hacer una distinción importante. Una cosa es servir alcohol adulterado, que es la comisión de un delito. O sea, eso es un delito y la persona se va a la cárcel. Y otra cosa es la barra libre en donde se puede abusar de un producto. Hay muchas veces que, por ejemplo, las barras libres lo que sirven nada más es cerveza. Y salen los niños rechinando como trompos con pura cerveza. Yo creo que sí debe de haber una limitante porque tiene que haber una medida. Empezar a educar a los chavitos que no se pueden embrutecer hasta el grado de perderse porque pueden contraer enfermedades sexuales o pueden cometer algún ilícito o incluso pueden poner en riesgo su vida. Y también decirles a los establecimientos, porque por ejemplo en la Ciudad de México está prohibida la barra libre, pero crean algunas artimañas que entre boletitos y que luego el barman no acepte el boletito y que te empieza a servir. Se me hace que tú has ido a otros lugares con lo de los boletitos. No, es que ¿Qué hace negocio ahí? No, es que por ejemplo hay algunos lugares que te dicen no está permitida la barra libre. Entonces yo te doy con la entrada, con el cover, 3 boletitos para tus bebidas. El barman jamás te los pide. Y es más, llegas a los antros, todos los boletitos están tirados y todos están chachalacos. Entonces también hay que incentivar que los niños... Y Quique recogiendo boletitos. Y uno se la pasa toda la noche recogiéndolos y no le aceptan los boletitos. Oigan, quiero mandarle un saludo a Jorge Arturo, a Lark, que dice que Marlene está, que está muy bonita. Ya dejen las barras libres, por favor. Ya ven, les causa ceguera, les estoy diciendo. Oigan, dicen, las del café estarían mejor con café de Veracruz. Oye, pues Arif, tráenos un poquito. Vamos con la que sigue. Esta tiene que ver también con los antibióticos y con los excesos. Estamos acostumbrados a que si nos sentimos mal, recurrimos a los antibióticos por cualquier cosa. ¿Qué está provocando? Que cada vez más bacterias están creando una resistencia. Y si esto no mejora, en el 2050
La mayoría de las enfermedades que hoy en día se pueden controlar con antibióticos no van a poder. ¿Y entonces qué se recomienda si te sientes mal? Es que solamente puedes tomar antibióticos si un doctor te lo recomienda. Y además tu doctor debe de llevar un registro de los antibióticos que te ha recomendado. Porque si te da el mismo siempre, si tú vas a la farmacia como hacíamos antes y compras el mismo antibiótico, la bacteria que tienes se va a volver resistente a ese antibiótico y ya no va a ser efectivo. Pero en realidad tú para comprar un antibiótico necesitas llevar receta, ¿no? Sí, se supone. También en las barras libres están prohibidas. Pero bueno, resulta que el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM ya está trabajando en un tipo de medicamento para que ciertas bacterias, principalmente las que afectan en los hospitales, cuando los enfermos tienen las defensas bajas o están sometidos a algunos tratamientos como el cáncer, sean mucho más resistentes y puedan acabar con estas bacterias. Pero sí, sobre todo, por favor, si ustedes se sienten mal y recurren a los antibióticos, dos cosas muy importantes. No recurran siempre al antibiótico y dos, termínense los tratamientos, porque si no se terminan el tratamiento y lo dejan a la mitad, su cuerpo empieza a crear. Lo más importante, que el doctor se los recete. De verdad es muy importante. Exacto, y sabes también que hay mucha gente que le encanta meterse en medicina por todo, entonces mejor evitar. No hagas sacar alburero, te estoy viendo. No, a lo que voy es que, tengo un dolor de uña y ya me tomo 5 pastillas. Exactamente. No hay necesidad, yo creo que hay también maneras de evitar alguna malestar sin necesidad de estarse automedicando. Hay varios comentarios al respecto. Así es. Algunos de unos albures que, bueno, Dios nos ha Ay, señor, perdónalos porque son bien albureros. Dice Lil, el punto es que en México no existe un verdadero control sobre la venta de medicamentos. Estoy de acuerdo. Exactamente, Sí. tienes toda la razón. También aquí dice nuestro amigo, ¿cómo se llamaba Alberto? Alberto, ¿no? ¿Por qué no te mueres de Alberto? Beto. Es muy dado eso de automedicarse, muy malo. Muchas veces justificamos argumentando que no tenemos tiempo de ir al médico. Exactamente. De repente ya cuando tenemos las tripas de fuera, ahí sí queremos que nos ayude un galeno. Fercho, saludos. Eso es muy cierto, dice que los antibióticos los encuentras en el tianguis, es verdad. O sea, todos los medicamentos a veces caducos también los venden en la calle. O, por ejemplo, vas a algún otro país, Estados Unidos principalmente, y te traes tus medicinas y no son dulces. No, pero en Estados Unidos no te venden antibióticos. No, pero hay otras cosas que te venden que, bueno, son medicinas de estas tiendas. ¿A qué lugares de Estados Unidos vas tú? Bueno, vamos a la que sigue. La foto que no debes compartir. Callejón en Nueva York te venden unas medicinas tremendas. En Harlem, unas cosas buenísimas. Bueno, vamos a... esta siguiente nota tiene que ver con algo que hacemos todos los días para curarnos en salud. Antes le dábamos monedas a los niños y ya con eso creíamos que estábamos acabando con la explotación infantil. Ahora a través del Facebook y de Twitter damos likes a diestra y siniestra. Que este niño se perdió, like. Que si no das like se van a morir quién sabe cuántas personas, like. Y esto ha provocado que desafortunadamente algunas personas creen canales, tomen fotos de niños que se extraviaron y que ya fueron encontrados o ni siquiera están extraviados. De hecho, tengo un caso que conozco el hijo de una de mis amigas que su foto fue a dar a los niños perdidos supuestamente y todo el mundo le estaba dando likes cuando el niño ni siquiera había estado lejos de sus padres. Ni siquiera tenía hijos. Con eso creemos que pagamos nuestra cuota de bondad, compartiendo alguna foto. Cuidado. Y es que esta niña que estamos viendo se está compartiendo, se llama Xiomara y resulta que dicen que está perdida, que tienes que darles likes, pero cuando empiezas a verificar la información, en algunos lugares tiene 5 años, en otros tiene 3, en algunos se perdió en Ecuador, en otros en México, en otros en Argentina. Entonces verifica la información. ¿Cómo podemos verificar esa información? Métete a los comentarios y principalmente de dónde viene. Si viene de Alerta Amber, por supuesto que es seguro que es una fuente fidedigna. Sí, hay que ver si son de las autoridades, hay que ver también si viene de Alerta Amber y quién es el que le está también apoyando. Y es que luego crean estas cadenas de usuarios, ya sea de Facebook o de Twitter o en los mismos correos, donde después te llenan tu red social, tu bandeja, de pura publicidad. Y es molesto, es muy molesto. Exactamente. Miren, por ejemplo, dice Aline, hay que compartir solo lo que viene de Alerta Amber. Toño, saludos desde Huamantla, Tlaxcala. Muy bien. ¿Qué pasaría en Coahuila con la elección? Pues vamos a ver qué es lo que va a suceder. De verdad, Mau, ya tranquilízate. Se anda en Zimbabue, anda en San Luis. Tranquilo, Mau, tranquilo. Saludos desde Guadalajara, muy ameno, muchas gracias. Arturo, buen día, Noticiero Verás, gracias. Y bueno, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué? Los papás automedican a los niños. No lo hagan. ¿Que estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Quién está enojado? Ahí decía, Paco se está enojado. Yo siempre estoy enojado. ¿Y qué? Está muy molesto. Bueno, hasta aquí las del café. Hasta aquí las del café. Y cuidado con los medicamentos, sobre todo las vías de administración.
Le comentaba que los Estados Unidos es el territorio preferido por los asesinos seriales, o quizá la forma de vida, el estilo de vida, los conflictos armados que han vivido han sido también el caldo de cultivo en donde estos asesinos seriales se han dado a conocer y han nacido, han surgido. Estos criminales siguen siendo un enigma para los especialistas en combatir el crimen y estudiar sus conductas. La historia señala que Estados Unidos se ha convertido en el territorio favorito para la proliferación de asesinos seriales. Las cifras de los estudiosos de este tipo de comportamiento son claras. La Universidad de Radford en Estados Unidos tiene documentados 3.204 casos de asesinos seriales en el territorio estadounidense a lo largo de su historia. Sobre los motivos sociales y psicológicos, los expertos no se ponen de acuerdo sobre lo que lleva a los estadounidenses a replicar este tipo de comportamiento. Algunos mencionan que la acelerada industrialización de Estados Unidos y su forma de ver la vida a partir de la eterna competencia fueron factores para que germinaran estos personajes. Además, señalan que la vida establecida de acuerdo a ciertas normas ha venido provocando síntomas de hartazgo que en muchos de los casos desemboca en el asesinato. Es decir, delinquir y sentir que nadie los podrá atrapar. Y otro rasgo es la forma en que los asesinos seriales han sido convertidos en verdaderas celebridades, hasta el exceso de generar ciertos modelos aspiracionales. De los asesinos en serie, 84% son caucásicos y el resto negros, aunque también los hay orientales y latinos. Con información de Humberto Tapia, Imagen Televisión. ¿Qué le parece si ahora vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio bajó 0.59%, Hong Kong más 0.21%. En Europa, Londres a la baja 0.37%, París pierde 0.27%, Frankfurt menos 0.39%, Madrid baja 0.18%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 21.629 puntos, el Nasdaq 6.314, la Bolsa Mexicana 51.332. Las monedas: el dólar a la compra 17 pesos con 5 centavos, mientras que a la venta 17 pesos con 85 centavos. El euro se adquiere 19 pesos con 89 centavos y su oferta 20 pesos con 47 centavos. Petróleo: el West Texas 46.17 dólares por barril, el Brent del Mar del Norte 48.64 dólares por barril, la mezcla mexicana 43.55 dólares por barril. El precio máximo de las gasolinas: Magna 16 pesos con 22 centavos el litro, Premium 17 pesos con 97 centavos el litro y el diésel 17 pesos con 4 centavos el litro. Gracias por seguir con nosotros y lo invito nuevamente a que participe en nuestra pregunta del día. ¿En qué lugar se siente usted más inseguro? Recuerde nuestro hashtag Abre los Ojos y el resultado hasta este momento de quienes ya participaron es el siguiente. 15% nos dice que en un cajero, 51% en el transporte público y 34% en la calle. Tengo tweets de nuestro auditorio. Muchas gracias por compartir con nosotros su opinión. Nos dice Nacho Villa, en los 3 ya no hay seguridad, eso es cosa del pasado. Lamentablemente, tienes mucha razón. Gilberto Santiago, ya en ningún lado me siento seguro. Cualquier cosa puede pasar, solo me encomiendo a Dios y me voy a trabajar o a donde tenga que ir. Excelente día. Gracias, Gilberto. Y Eric nos comparte, serían las 3 opciones, ya que la delincuencia está desatada y en cualquier momento te asaltan. Lo peor es que la autoridad no hace nada. Lamentablemente, tiene razón, no hace nada la autoridad. Pero bueno, les invito a que sigan participando. Recuerden nuestro hashtag Abre los Ojos. Vamos a hacer un corte y volvemos con más información. No le cambie. Condenado. Sentenciado por un juez, forzado a hacer algo penoso, endemoniado, perverso o nocivo, con exceso o más de lo habitual. El lunes 18 de julio de 1955, hace 62 años, se publicó por primera vez Pedro Páramo,
la novela que consagró al jalisciense Juan Rulfo como uno de los escritores mexicanos y latinoamericanos más importantes. En Pedro Páramo, Rulfo evidenció el problema de la tierra, las condiciones del campo y la provincia, narradas en voz del hombre mexicano a través del realismo mágico. Comala, donde se desarrolla la historia, descansa sobre el filo de la muerte, la maldición y todo lo que podemos llamar malo y condenado al infierno. Llamando a Trío Galaxia, llamando a Trío Galaxia. Gerardo San está encontrando su centro. Es como pop. Oye, este spinner está padrísimo, ¿eh? No Oye, sé para qué sirve, pero... Mira, ya cuánto lleva. Oye, ya hay que tener cuidado en casa porque no son para niños chiquitos. No. Ya se han presentado 2 muertes porque traen unos valeritos adentro, traen balines. No se los traguen y no se los den a niños chiquitos. Además es Mira, Gerardo San. Además es de los vaqueros. Se lo voy a mandar a Osorio, ¿sabes? Pinta la pared, lava el coche. Lava el coche. Sí, ¿verdad? Sí, es así, limpiar, lava el coche. secar. Como diría Don Gato, afuera el aire malo, adentro el aire bueno. Así le digo a Illich, el que está ahí en la redacción siempre. ¿Sabes qué? Hay que regalar uno de estos a Juan Carlos Osorio. ¿Por? Porque le negaron la ¿El ayuda a estrés? todos los clubes de la primera división. Dijeron, no, man, ya se te acabó el 20. Quería más jugadores para enfrentar los cuartos Sí, de para final. lastimar más a las Chivas. Perdón, es de los vaqueros de Dallas. Sí, lo quería dejar, es de los vaqueros de Mi Dallas. abuela, 10 cambios, 10 cambios. Otra vez realizó. Le vamos a presentar Oribe no los quiso cuervos ir. de... ¿Cómo se llaman los de...? ¿Baltimore? No, los cuervos de la serie de Club de Cuervos. Club de Cuervos. Ay, ¿cómo se llama el lugar? Bueno, Potro. ¿Ese lugar? los ya. cuervos de Revillajijero. Anden pues. Bueno, es que este jueves va a jugar los cuartos de final de la selección mexicana y entonces Juan Carlos Osorio pidió que ya tenía una lista de jugadores que podían ser convocados para este partido. Que si le mandaban otros refuerzos, otros cambios, porque ya se le acabaron. ¿No tendrán unos 50 jugadores que les sobren, por favor? Y bueno, en la lista, que se las vamos a presentar a continuación, en este gráfico, a continuación, mi partner. Claro que sí. Lo que pasa es que, ¿qué pasó con Bruce Arena? Pues metió a más jugadores, se reforzó y ahora obviamente México ya no es favorito. ¿El favorito? Es Estados Unidos, Costa Rica también tiene obviamente, pero o sea, gente importantísima para la selección estadounidense como Tim Howard, Michael Bradley, Clint Dempsey, que además eso es algo que le falta mucho a nuestra selección, que no hay un punta, que no existe alguien tan goleador. Se los llevó todo a la confederaciones, aquí no hay. Puede que Saldívar un poco, pero pues tantos lesionados, todo mermado. Yo no sé por qué tienen ustedes miedo de que no gane México después de esa cátedra de fútbol que dio en contra de Curazao, que son una selección. Pero aún así... bueno, sí, está haciendo sarcástico ya. ¡Ay, lo captó! Ayer... ¡Lo captó! Ahí está Oribe Peralta. En el aeropuerto vi a los de Curazao. Qué cosa, ¿eh? Bravo. Casi los abrazo. Sí. Oribe Peralta, Jürgen Damm, Rodolfo Cota y Saldívar eran uno de los jugadores que quería Juan Carlos Osorio y ya habló Elba de los que se iban a llegar para Estados Unidos, Tim Howard, Michael Bradley, Clint Dempsey y Joel C. Altidore. Y lo más... ¿Para qué? No, bueno, esos son de las cosas increíbles. ¿Rodolfo Cota no es un boxeador? Ese era el Mocho Cota. No, era un luchador. Pero lo más interesante de todo es que cuando se dan a conocer los cambios, cuando llegan los jugadores de Estados Unidos, lo más interesante es que en los momios está México muy arriba de Estados Unidos. Hoy... ¡Ya viva los momios! Que digan los momios. Hoy finalmente pues es Estados Unidos. Y bueno, otra nota. No, otra nota. También son partido molerísimo. No, Cruz Azul contra el Porto. Bueno, aquí tenemos el fallo de Edgar Méndez, que fue bastante buena tajada de Peláez. Una cosa, fue el mejor jugador. Jair Peláez, maravilloso. Este portero de verdad paró penales, hizo unas atajadas brutales. Pero bueno, entra Layún, entró Herrera, ya a los minutos muy finales, ahí vemos los cambios. Penal fallado porque obviamente se fueron a penales. Sí. Ya el Cruz Azul ganó algo. Bendito Será lo que sea, pero pues ya empezamos bien, aunque sí no se ve para nada acoplado el equipo. Nada más no están acoplados. No están acoplados, no hay un entendimiento, no hay una comunicación. Pasa que se lesiona a Rodríguez y de ahí la máquina desapareció todavía más. O sea, y eso fue al principio del partido. Para que les dé más dolor de cabeza a Martín Rodríguez. Y la otra es verdaderamente dos cosas interesantes. Al hombre que más quieren de los que han venido a México
No, a Iker Casillas, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero sí, ¿qué claro. crees? Que no se salvó del grito. ¿Iker Casillas? No, y tampoco se salvó Iker Jair. Casillas. Pluto, y también le gritaban a Peláez. Dije, no, pues entonces es contra todos. Como por... ¿No? Ya nada más era por hacerlo. No, pues eso ya es la rebelión, la rebeldía de la gente ante una medida injusta. Exacto. Sí, es injusta. Haces bien. Claro, vamos mejor con Adriana. Adri. Vamos con Adriana. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora sí vamos con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en la República Mexicana? Es lo que vamos a ver a continuación en nuestra imagen de satélite. Podemos ver desarrollos nubosos importantes que ya están afectando partes del estado de Sinaloa, partes también del estado de Nayarit, otros núcleos de tormenta también importantes que están afectando el centro y sur del estado de Veracruz, y en próximas horas también se estará acercando otro núcleo sobre el estado de Chiapas. Nubosidad presente en gran parte de nuestro país, también hacia la Mesa del Norte, parte del centro de territorio nacional. El estado de Tamaulipas totalmente despejado, y durante las próximas horas, en el transcurso de esta tarde, se esperan lluvias en gran parte de territorio nacional para que usted lo tome en cuenta. Veamos ahora cómo estarán las condiciones en algunos puntos de la República Mexicana. En Tijuana, el día de hoy esperamos una máxima de 26 grados centígrados, Mexicali con 41, La Paz con 36, Hermosillo 37, Culiacán probabilidad de tormenta máxima de 32, Mazatlán igualmente continúa la probabilidad de lluvia máxima de 31, Chihuahua con 29, y hacia Zacatecas también esperamos tormentas con una máxima de 20 grados centígrados, San Luis Potosí 24 y Monterrey, Nuevo León, una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Hacia la porción media es en donde se espera toda la probabilidad importante de lluvias. Ya lo platicábamos que hacia la porción del occidente se estará reforzando por esta tormenta tropical que recibe el nombre de Greg y que se formó en el transcurso de esta madrugada. Por lo tanto, se esperan lluvias importantes también sobre el estado de Colima, Michoacán y partes de Guerrero. 32 en Colima, Guadalajara 25 grados, máxima Vallarta 33, Morelia con 33, Toluca 19 y Querétaro también hay probabilidad de lluvia en el transcurso de esta tarde, así que hay que tomarlo en cuenta. Tampico con 30, tormentas igualmente hacia el puerto de Veracruz, 30 grados centígrados, Villahermosa 35, Campeche con 35, Mérida 34 y Cancún, Quintana Roo con una máxima de 32 grados centígrados. Veamos ahora las condiciones los próximos 5 días en la Ciudad de México. Hay probabilidad de lluvia el día de hoy y el resto de la semana para que lo tome en cuenta. Temperaturas máximas de 24 a 23 grados centígrados y las mínimas en 13 grados promedio. Veamos ahora las condiciones en Guadalajara, Jalisco. Igualmente una semana muy lluviosa, han tenido semanas lluviosas y van a continuar. Las temperaturas máximas de 25 a 27 grados y las mínimas de 16 a 17 grados centígrados. Veamos ahora las condiciones en Monterrey, Nuevo León. Tormentas el día de hoy con una máxima de 32, parcialmente nublado el resto de la semana, miércoles, jueves y viernes con temperaturas máximas de 32 a 36 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vamos con mi compañera Sofía Rivera Torres al otro lado del estudio. Muchas gracias, mi hermosa Adri. Y ahora vamos a hablar de un poco de música y subastas. El disco que John Lennon firmó a su asesino Mark David Chapman está a la venta en una subasta que inicia con la cifra de $1,500,000. La copia del álbum Double Fantasy fue firmada por Lennon un par de horas antes de recibir 4 disparos en diciembre de 1980 a la entrada de su departamento en Nueva York. El disco estuvo en poder de la policía y fue devuelto a quien lo encontró en una jardinera del lugar. Y todos los actores y famosos tratan de mantener sus vidas privadas, pero a veces no es tan fácil. Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher han sido muy precavidos en mostrar su vida privada, pero a su primera hija Wyatt, de 2 años, solo se le conocía en fotos que lograron tomar los paparazzi, y el pequeño Dimitri ahora lo vemos por vez primera a sus 7 meses de edad. La pareja de famosos acudió al Campeonato Mundial de Natación que se celebra en Budapest, Hungría, y ahí fueron captados felices los 4. Y por supuesto, una de las películas más esperadas del año, Blade Runner 2049, se estrena en octubre y tiene nuevo tráiler. Con la enigmática frase "el futuro de la especie por fin sale a la luz", el espectador será testigo de persecuciones, realidad virtual y naves que sobrevuelan el cielo del futuro. Los roles estelares de Blade Runner 2049 los comparten Ryan Gosling, Harrison Ford, Edward James Olmos, Jared Leto y Ana de Armas, entre muchísimos otros. Things were simpler then. What do you want? I want to
Pues ya saben qué hora es. Es hora de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque regresamos con nuestra segunda hora de información. Muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Las 7 de la mañana con 1 minuto y en la próxima hora le tenemos más información de lo que ocurre en México y en el mundo. Existen 22 puntos de riesgo en el Paso Express de Cuernavaca. Ya desalojaron las familias cercanas a la zona del socavón. Reportan la desaparición de una mujer española en la carretera de Tamaulipas. Grave que la delincuencia se aproveche de la ignorancia y de la pobreza de la gente para cometer delitos fiscales. Estados Unidos, el país en donde más asesinos seriales han existido en la historia. Ese es nuestro tema del día. Gracias por continuar con nosotros. Y Estados Unidos da a conocer sus prioridades en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En los deportes, detienen por corrupción al presidente de la Federación Española de Fútbol. Es un escandalazo. Y el West Ham pagaría la cláusula de rescisión de Javier el Chicharito Hernández. Les diremos a cuánto sube. Y Lucero sorprende a sus seguidores con una foto muy sexy. Se las voy a enseñar, por supuesto, en Imagen Espectáculos. Paco, amigos, muy buenos días. Los escenarios donde un asesino serial lleva a cabo sus crímenes están llenos de indicios que podrían ayudar a su captura si se cuenta con conocimiento y una buena observación. En un momento más hablaremos al respecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. 14 grados centígrados se reportan en estos momentos en Querétaro, en la Ciudad de México, y en contraste Monterrey, 24 grados. Hay probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional para las próximas horas. Más adelante tendré todos los detalles. En estos momentos regresamos al otro lado del estudio con Francisco Sea, que tiene más información. Un auténtico hijo pródigo que despilfarró más bien y volvió, aunque no fue recibido precisamente con los brazos abiertos, como lo narra la Biblia. Ayer, pasado el mediodía, el señor Javier Duarte llegó desde Guatemala a la Ciudad de México. Un juez de control, tras su primera audiencia en territorio mexicano, le dictó prisión preventiva por el delito de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Ordenó mantenerlo internado en el reclusorio norte hasta el próximo sábado, cuando se va a realizar una segunda audiencia. Y mire, la renovación de un partido político hegemónico en el poder por muchas décadas, como el PRI, acabó por ser un desastre para los gobernados por este organismo. El nuevo PRI, Veracruz, es uno de estos ejemplos. Javier Duarte era parte de esa nueva generación de jóvenes que no les cortaron las uñas, uno de los peores gobiernos en la historia de Veracruz. Los veracruzanos somos alegres, dicharacheros, pero además somos chambeadores. Javier Duarte de Ochoa en plena campaña en el lejano 2010 y haciendo un compromiso en favor de los veracruzanos. Era el inicio de uno de los llamados nuevos rostros del PRI, la renovación del partido, pero la historia tendría otro final. El 1 de diciembre de ese 2010, Javier Duarte asume la gubernatura y hace todo tipo de promesas. En el correr de su sexenio, la inseguridad se hace presente en la mayor parte de la entidad. De 2011 a 2016, el porcentaje de la población que dijo sentirse insegura en Veracruz pasó de 64 a 85.1%. Se registró un repunte en la tasa de homicidios hasta alcanzar la cifra de 15.5 por cada 100.000 habitantes para 2016, un aumento de 158% durante su gestión. El 3 de marzo de 2016, con las campañas en pleno, Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, presenta una denuncia contra Javier Duarte por actos de corrupción. Afirma que el quebranto contra la entidad es millonario. Un freno a la utilización de los recursos públicos. A lo largo de la campaña, el gobernador y el candidato intercambian acusaciones y el 5 de agosto, Javier Duarte denuncia ante la PGR a Yunes Linares. Todo lo que diga Yunes Linares no tiene ninguna autoridad ni calidad moral, por eso vengo hoy a presentar la denuncia. Abandonar el cargo. Veracruz no merece ser escenario de peleas callejeras. En las siguientes semanas, se informa que el sistema de administración tributaria ya revisa las cifras del gobierno de Veracruz. Es detenido uno de los presuntos prestanombres de Duarte,
y la Suprema Corte rechaza las reformas anticorrupción de Veracruz que buscaban dejar en el limbo la gestión del priista. 12 de octubre de 2016, la última aparición en su calidad de gobernador en una entrevista para la televisión y anuncia que pedirá licencia para limpiar su nombre. El inicio de la huida. Días después se conoce que el gobernador interino, Fablino Ríos, hizo lo necesario para la fuga del gobernador y su esposa Karime Macías. El 25 de octubre, el PRI lo expulsa de sus filas y para el 11 de noviembre, la PGR ofrece una recompensa de 15 millones por datos para su captura. El 18 de noviembre, es detenido en Tapachula, Chiapas, un hombre que portaba pasaportes falsos para Duarte y su esposa. Mientras se especulaba sobre el paradero del exgobernador, el 24 de enero de 2017 la Interpol emite la ficha roja para su detención. 20 de febrero, autoridades catean unas bodegas en Veracruz y en el lugar son encontrados objetos pertenecientes a la pareja, entre ellas las famosas libretas con los mantras de Karime. El sábado de gloria, el 15 de abril, es detenido en un destino turístico de Guatemala el exgobernador. México inicia el proceso para su extradición. En las siguientes semanas, Duarte de Ochoa comparece en 3 ocasiones ante el juez que lleva su caso y el pasado 4 de julio acepta su extradición a México, pero afirma que es inocente. He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México. Y luego de la audiencia, el enigmático mensaje del famoso Javidú. Paciencia, prudencia, verbal con urgencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según la... Con información de Humberto Tapia, imagen. Y bueno, la mañana de hoy martes en Italia, hace unas horas, en la madrugada para nosotros, se llevó a cabo la audiencia del exmandatario de Tamaulipas, Thomas Yarrington, para examinar las peticiones de extradición presentadas por México y Estados Unidos. Las autoridades de los Estados Unidos lo buscan por los delitos de asociación criminal y facilitación al tráfico de droga, mientras que el gobierno mexicano lo acusa de corrupción y también de tráfico de droga. Y precisamente para saber qué fue lo que pasó en esta audiencia, estamos enlazándonos hasta Florencia con Marinelis Tremamuno, que se encuentra precisamente en Italia, en Florencia, con todos los detalles de esta audiencia del exgobernador Thomas Yarrington. ¿Cómo estás, Marinelis? Buenas tardes para ti. Muy buenos días para los amigos en México. Muchísimas gracias por la conexión. Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó con esta audiencia, Marinelis? ¿Qué fue lo que se dijo y cuándo puede haber noticias sobre la extradición de Yarrington? Sí, lamentablemente el día de hoy, que teníamos muchas expectativas de tener ya una decisión en cuanto a la extradición de Thomas Yarrington, no fue tomada esta decisión, fue reenviada o pospuesta al 21 de septiembre, debido a que los defensores han entregado una serie de documentos en donde argumentan que esta extradición no puede ser posible. La Procuraduría pidió tiempo para revisar esta documentación y poder hacer entonces un pronunciamiento al respecto. El Tribunal de Apelación aceptó esta petición de la Procuraduría, que hasta ahora no ha revisado esta documentación, y posteriormente se espera que el 21 de septiembre se pueda realmente evaluar la situación de estas 2 solicitudes de extradición que pesan contra Thomas Yarrington. Mientras tanto, Marinelis, ¿en dónde tienen a Yarrington? ¿Está en alguna prisión local, en alguna prisión de la ciudad? Sí, el exgobernador se encuentra en una prisión que se encuentra ubicada muy cerca de aquí, del Tribunal de Apelación, a solo 15 minutos. Y esta mañana pudimos ver cuando fue trasladado acá al tribunal, llegó aproximadamente a las 9 de la mañana. Les puedo comentar que la audiencia que estaba programada para las 9:30 no fue realizada a la hora puntual, se llevó a cabo prácticamente con retraso y nosotros pudimos obtener información de lo que había sucedido posterior a una hora de espera, pues la audiencia se llevó a cabo de manera reservada. Los periodistas fuimos y nos pidieron que por favor desalojáramos la sala, así que no pudimos observar en detalle lo que se llevó a cabo. Sin embargo, pudimos conocer posteriormente que el señor Thomas Yarrington
pudo declarar, explicó, digamos, alguna serie de motivaciones por las que él se declara inocente ante los cargos que han presentado tanto México como Estados Unidos, pero es importante conocer que el resultado de este proceso no, digamos, no va a evaluar si él es inocente o culpable. Para esto les invito a ver unas declaraciones que nos dio la sustituta del Procurador General, la licenciada Lucía Singlito, quien fue la persona encomendada el día de hoy por la Procuraduría para poder asistir a este acto que se llevó a cabo aquí en el Tribunal de Apelación. Quello che vorrei fosse chiaro è che la Corte d'Appello di Firenze non deve decidere se Yarrington sia colpevole. Lo que quisiera que fuese claro es que la Corte de Apelación de Florencia no debe decidir si Yarrington es culpable o inocente por las acusaciones formuladas en los Estados Unidos de América o en los Estados Unidos de México. Simplemente, si existen todas las condiciones previstas en los respectivos tratados de extradición, es decir, no pueden existir expectativas de evaluación de pruebas, etc. Esta es la única tarea de la Corte de Apelación. Y luego de conocer estas declaraciones de la Procuraduría, también pudimos conversar con el abogado defensor de Yarrington, el señor Luca Marafiotti, quien nos explicó las declaraciones que dio el exgobernador durante la audiencia. El exgobernador, obviamente, como ya les comenté, se declaró inocente. Él manifiesta que se fue de los Estados Unidos porque le habían retirado la visa, que en ese momento él no sabía que se encontraban estos cargos en su contra, y asegura que él se retiró porque simplemente no tenía la visa, no porque intentaba evadir la justicia americana. Por otra parte, asegura que la acusación tiene conexión con, digamos, las elecciones presidenciales de la época. Él asegura que es un perseguido político y dice que confía en la justicia italiana, pero ya vemos que efectivamente la Procuraduría ha aclarado que la justicia italiana no va a determinar si es inocente o culpable. Vamos a escuchar las declaraciones del abogado Marafiotti, quien nos explica un poco este documento que fue entregado en la mañana de hoy al Tribunal de Apelación. Le ragioni che abbiamo presentato entro 5 giorni dall'udienza perché noi chiedevamo che venissero rigettate entrambe le richieste. Hemos presentado los 5 días previos de la audiencia, pidiendo que fuesen rechazadas ambas solicitudes de extradición. Como hemos presentado más de 50 páginas con motivos muy densos y unos 105 anexos, la Procuraduría ha pedido poder examinarlos en profundidad para poder hacer sus consideraciones al respecto. El tribunal permitió reenviar la audiencia el 21 de septiembre para que se discute el caso de extradición. En el tercer paso de la audiencia, hemos presentado una instancia de conversión de su detención carcelaria a una detención domiciliaria. El tribunal se ha reservado y en los próximos días nos dará su opinión. De esta manera, entonces, tendremos que esperar hasta el 21 de septiembre para poder tener alguna decisión en cuanto a la extradición o no de Tomás Yarrington. Lo que sí podemos saber en los próximos días, probablemente esta misma semana, es sobre esta solicitud de conversión del arresto carcelario a arresto domiciliario que han pedido los abogados del exgobernador. Pues Marinelis Tremamuno, muchísimas gracias por tu reporte muy completo, por supuesto, y estaremos pendientes a esta resolución. Si el señor puede ir a su casa o no, difícilmente creo que le van a conceder este beneficio porque evidentemente lo agarraron en fuga y podría repetir la conducta, pero te agradezco mucho tu reporte como siempre. Gracias, Marinelis. Así es, muy buenos días para México. Buenos días. Y la polémica por las elecciones de Coahuila continúa. Las definiciones de las cifras definitivas de los rebases de tope de gasto de campaña y de otros 120 casos más se van a conocer hasta agosto. Esto luego de que la unidad de fiscalización vuelva a revisar las 3 bases de datos que tienen sobre los formatos de gastos de los representantes de casillas de los partidos políticos. Sin embargo, se informó de forma preliminar que la coalición del PRI rebasó 8
8.27% el tope de gastos de campaña y el PAN en un 5%. Les gusta patear el bote y cuando hay que tomar una determinación difícil, se hacen. Si pasaron y si rebasaron los topes de campaña, una de las sanciones que están previstas en la ley es la anulación de los comicios. Mientras tanto, un juez determinó que no existe argumento legal para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que no dé información sobre el proceso que se sigue en contra de Eva Cadena. Recordemos que ella es investigada por una acusación en su contra por un delito electoral cuando era integrante precisamente del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Sin embargo, Eva Cadena buscará que el Congreso de Veracruz la restituya en su cargo como diputada local por el Distrito 30 con cabecera en Las Choapas. Bajo la bandera de Vamos por Más, 57 organizaciones ciudadanas, académicas, empresariales, así como líderes de opinión, escritores y actores anunciaron medidas para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Entre ellas, se destaca la creación de una Fiscalía General de la República autónoma y eficaz, además de reformas en materia del fuero de los servidores públicos para acotar la impunidad y el financiamiento de los partidos políticos. No hay duda. El Sistema Nacional Anticorrupción está despertando y también está despertando resistencias. Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir y a la que dicen representar. Y bueno, por otro lado, Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, dijo que es una problemática grave que la delincuencia organizada se aproveche de la marginación y use a las personas de escasos recursos para suplantar sus identidades y cometer fraudes fiscales. Esto luego de que el SAT dijera que los criminales buscan contratar a personas de las zonas marginadas para que tramiten su firma electrónica y luego entreguen sus claves. Desafortunadamente la pobreza, la ignorancia, la marginación son factores que hacen que las personas sean más proclives a ser víctimas de la corrupción y de los hechos delictivos. A fin de cuentas, estas personas, muchos de ellos no son delincuentes, son víctimas. Y reducir el déficit comercial, eliminar subsidios y prácticas de distorsión del mercado, propiedad intelectual, comercio digital y temas de medio ambiente y laborales están entre las prioridades de Estados Unidos para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estas propuestas son parte de un documento enviado al Congreso por la Casa Blanca a la espera de que sea aprobado tal y como está o tenga también algún tipo de añadidura. Recordemos también que se espera la renegociación del acuerdo que se ponga en marcha este mismo año. El gobierno de Donald Trump anunció que otorgará 15,000 visas para trabajadores temporales este año, bajo la autoridad que el Congreso le da y también, por supuesto, el secretario de Seguridad Nacional determinó que las necesidades de los negocios en los Estados Unidos no se pueden satisfacer solo con los estadounidenses dispuestos y calificados para hacer el trabajo. Las llamadas visas H-2B se utilizan para atraer trabajadores que pueden ocupar puestos de jardinería, centros turísticos y otros empleos de temporada. Muchos empleadores se han quejado de que la acción llega demasiado tarde. Los asesinos seriales tienen la particularidad de que pueden estar con usted, de que pueden estar integrados, mimetizados con la sociedad, en el lugar en donde pueda usted vivir, o en la misma colonia, en la misma calle, en su mismo trabajo. Detrás de un simpático payaso se ocultaba uno de los más siniestros y sangrientos asesinos seriales. Dos personalidades, ambas contrastantes, estaban dentro del mismo sujeto. Es la historia del payaso asesino. John Wayne Gacy, el hombre carismático, esposo, padre, buen vecino y que gustaba de disfrazarse de payaso, el payaso Pogo, para acudir a festivales, desfiles y fiestas. John Wayne Gacy, el violador de niños y adolescentes, asesino y que trabajaba como contratista en una empresa de construcción para atraer a sus víctimas. Dos vidas, dos perfiles en el mismo hombre. Una infancia tortuosa. Tras las investigaciones policíacas y las pruebas psicológicas que se le aplicaron, se supo que Wayne creció en una familia disfuncional, sufría violencia por parte de su padre y fue violado varias veces por un hombre cercano a la familia.
Entre 1972 y 1978, John Wayne asesinó a 33 jóvenes y niños, todos con huellas de agresión sexual y la mayoría estrangulados con una cuerda. A 28 los enterró bajo su casa y a los otros 5 los arrojó a un río. A la par, además de su trabajo como contratista, tenía presentaciones como payaso por todo Estados Unidos, aunque nunca atrajo a sus víctimas con ese disfraz. En 1968 fue condenado a 10 años de prisión por la agresión sexual de un adolescente de 15 años, pero en 1970, tras pasar 18 meses en prisión, se le otorgó libertad condicional. De lo contrario, tal vez no estaría contando esta historia. Todo acabó en 1978. Los padres de un niño desaparecido rastrearon las pistas que su hijo había dejado, quien afirmó que iría a una entrevista de trabajo con un tal Gacy. La policía investigó, ató cabos, y ese tal Gacy confesó el horror. En 1980 fue juzgado, 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Se le aplicó la inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras fueron «bésenme el trasero». John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, sirvió de inspiración para el escritor estadounidense Stephen King al escribir Eso, una de sus novelas más exitosas. Para Imagen, Diego Guerrero. Ay. Bueno, México también tiene historias de asesinos seriales que contar. La del estrangulador de Tacuba es una de ellas. Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba. La encefalitis que de niño padeció le causó un daño neurológico irreversible. Goyo padeció también de eneurosis y empezó a dar muestras de crueldad hacia los animales. Se ensañaba torturando pollitos y conejos. El 15 de agosto de 1942, a bordo de su automóvil, recogió en la calle a una prostituta de 16 años conocida como Berta, a quien llevó a su domicilio. Después de sostener relaciones sexuales con ella, Goyo la estranguló con un cordón. Una vez muerta, llevó el cadáver al patio y allí la enterró. En un periodo de tan solo 20 días, estranguló y enterró clandestinamente a 4 mujeres. En el año de 1942, en el popular barrio de Tacuba, Ciudad de México, fueron descubiertos los asesinatos de Gregorio Cárdenas. En septiembre del mismo año, se le dictó auto de formal prisión y fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberri, en el pabellón para enfermos mentales. Fue trasladado al manicomio general de La Castañeda. Goyo Cárdenas es considerado el único asesino en serie en el mundo que después de sus crímenes y de pasar 35 años preso, se convirtió en abogado, escritor, pintor y guionista de cómic. Murió el 2 de agosto de 1999 en Los Ángeles, California. Muy buenos días. Hoy hablaremos de las fases y escenarios característicos de un asesino serial. No significa que siempre se presenten, pero la ciencia forense los ha ido identificando como una constante que refleja los modelos mentales y de conducta de estos delincuentes. Iniciemos con las fases. La primera, áurea. ¿Les ha pasado que empiezan a hacerse una historia dentro de la cabeza, normalmente negativa, donde planean hasta el último detalle y de repente se dan cuenta que están llegando demasiado lejos y se detienen? Pues para un asesino serial no existe este límite. Aquí es donde piensa, recrea y materializa la fantasía, convirtiéndola en un deseo compulsivo. La siguiente es la pesca. Es la etapa donde inicia la búsqueda de la víctima. Al principio serán conocidos y en zonas seguras. Con la práctica dejará de importarle el lugar o la persona. Seguimos con la seducción. Cuando el asesino no actúa por impulso, en esta fase se da el ritual de atracción. Se generaliza la confianza suficiente con la víctima para que baje la guardia y crea estar segura, para después llegar a la captura. Es la materialización del crimen. Se incapacita a la víctima e inicia ese juego que motiva al asesino a querer llevar a cabo el delito. Y después la agresión. Se puede llevar a cabo en el lugar de la captura o en el sitio que el agresor destina para materializar sus fantasías sin prisa o riesgo. Después está
la fetichista. Después de cometer el homicidio, el asesino se queda con una prenda, foto o video de la víctima para alargar esa sensación de placer por el crimen y no entrar de lleno en la siguiente fase, la depresiva, que es cuando el asesino ha terminado y al no tener otra motivación se deprime buscando un nuevo reto y así evitar el bajón emocional. Durante el crimen, los asesinos utilizan diversos escenarios, no siempre presentes en todos los crímenes. Y bueno, este lugar forma también parte crucial del juego. El número 1 tenemos el lugar de encuentro, donde la víctima es abordada por primera vez con algún tipo de engaño o agresión. La número 2, el ataque, es donde se lleva a cabo el crimen o donde la acción ha tenido más duración. Este sitio es donde más pruebas se pueden encontrar para capturar al asesino. La número 3, la comisión del delito. A diferencia del anterior, este lugar puede ser solo de tránsito y la víctima puede ser encontrada en otro lugar. La 4, custodia, es donde la persona permanece entre la captura y el desenlace. Incluye no solo lugares, sino también vehículos o contenedores. La número 5, el traslado, son las rutas utilizadas para llevar a la víctima. Estos lugares aportan muchos indicios para solucionar el caso. La 6, abandono o liberación, que es el sitio en donde es encontrado el cuerpo o donde es aprehendido el asesino y rescatado a la víctima. Y la 7 es la aparición de pruebas. Después del crimen, el asesino sigue aportando pruebas según los lugares que visite o donde se deshaga de los objetos de la víctima. Es en estos lugares donde inician muchas investigaciones o donde se obtienen elementos vitales para la captura. Tanto las fases como los escenarios son más complejos de lo que parecen, pero nos dejan ver cómo la ciencia y el conocimiento ayudan a desenmarañar la mente de estos asesinos. Mañana, modus operandi y la firma de estos grandes personajes. Paco, siempre hemos comentado que si no cuidamos la escena del crimen, pueden ayudar a que el asesino se escape y en este caso los escenarios y las fases son vitales para poder capturarlos. De verdad que sí, porque son personas que se pasan mucho tiempo planeando este tipo de homicidios y estamos hablando de un cabello, estamos hablando quizá de la fibra de la ropa, estamos hablando de una huella, por eso no puede uno entrar como caballo a la escena del crimen, por eso es parte fundamental del nuevo sistema penal acusatorio, la cadena de custodia de las pruebas, es decir, si se encuentra un celular no se lo pueden echar a la patrulla o a la bolsa, se tiene que poner en una caja, se tiene que poner en una bolsa, se tiene que precintar también y es muy importante de verdad el que se preserve y el que tengamos policías profesionales, científicas, no señores que nada más investiguen a través del Tehuacán y de la sección amarilla. ¿Te acuerdas una vez, tiene ya como unos 10 años, que se encontró supuestamente Antrax en el Palacio de Gobierno del Distrito Federal y que lo que hizo un policía dijo, no, pues es que no le notamos nada porque lo olimos y no olía nada? Entonces imagínate si hubiera sido Antrax en ese sobre. Cuidado, y también hablando de la historia de Goyo Cárdenas, es una historia maravillosa, ¿no? Este hombre que estuvo en el Palacio Negro de Lecumberri, después estuvo en la Castañeda, que por cierto tiene una buena anécdota. Ese edificio fue construido y fue diseñado por el hijo de Porfirio Díaz. El de la Castañeda. El de la Castañeda, que estaba aquí en la calle de la Castañeda, cerquita de la Unidad Plateros, ahí en esa calle, ahí estaba. Y ahí estuvo también Goyo Cárdenas un tiempo. La Castañeda ya está ahorita piedra por piedra. Es el que está en la Meca, ¿no? Sí, claro. Y está increíble. Sí, pero el mismísimo Goyo Cárdenas ha sido de los únicos asesinos que fue al Congreso de la Unión a hablar como una prueba fehaciente de la readaptación social en México. Creo que fue la única. Imagínate, uno por las que llevamos. Así es. Gracias, Quique. Hasta Nosotros luego, hacemos una pausa, volvemos con usted. Esto es Imagen Noticias. Sí, ya está. Condenado. Sentenciado por un juez, forzado a hacer algo penoso, endemoniado, perverso o nocivo, con exceso o más de lo habitual. El lunes 18 de julio de 1955, hace 62 años, se publicó por primera vez Pedro Páramo, la novela que consagró al jalisciense Juan Rulfo como uno de los escritores mexicanos y latinoamericanos más importantes. En Pedro Páramo, Rulfo evidenció el problema de la tierra, las condiciones del campo y la provincia, narradas en voz del hombre mexicano a través del realismo mágico. Comala, donde se desarrolla la historia, descansa sobre el filo de la muerte, la maldición y todo lo que podemos llamar malo y condenado al infierno.
Qué bueno que continúa con nosotros y le presento esta bellísima imagen de cómo amanece en el estado de Oaxaca, donde se ubica la bahía Tangolunda, la cual se integra por 5 hermosas y atractivas playas. Esta playa es propicia para las actividades de buceo libre, veleo y kayaks. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Oaxaca y puede disfrutar de este maravilloso paisaje en vivo. Y también les quiero presentar un amanecer gracias a los que comparten con nosotros sus imágenes. Este nos lo envía María Vázquez, así amanece en Tultepec. Muchas gracias, María, por compartir con nosotros esta fotografía y los invito a que nos manden todos los días sus amaneceres a través de nuestras redes sociales. Y en buenas noticias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social busca apoyar a millones de estudiantes en México para que puedan ingresar al mercado laboral de forma satisfactoria. Chéquenlo. En buenas noticias, a través del Observatorio Laboral Mexicano, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ofrece a estudiantes y jóvenes profesionistas información relacionada con 66 carreras y 157 ocupaciones en el país, para que puedan elegir entre diferentes opciones de formación y de empleo. De acuerdo con la dependencia, en la próxima década, la población en edad de trabajar en el país llegará a su nivel más alto, lo que implica que más jóvenes se incorporarán al mercado laboral, que a su vez demandará profesionales especializados en los campos de tecnología, información y automatización principalmente. El propósito es apoyar a los más de 4.5 millones de jóvenes que hoy en día cursan la educación media superior respecto de las oportunidades reales de empleo que existen en México para los profesionistas, vinculando de esta forma la oferta educativa con el mundo del trabajo. Por ello, el Observatorio Laboral proporciona información de hasta 29 carreras profesionales por entidad, 24 de nivel superior y desde 29 hasta 58 ocupaciones por estado. Informó Laura Guzmán. Rifársela por México también es rifársela por la vida. Nuestra rifada del día era una modelo a los 18 años. Se sentía invencible. Se puso en riesgo y tuvo un accidente. Le dijeron que estaría en silla de ruedas para toda su vida. No les creyó. 12 años luchando. Se ha puesto en pie. Poco a poco también está ayudando a quienes están en la misma situación. No limitarse. Nunca darse por vencidos. Es Alexa Castillo. Es nuestra rifada del día. Hace que México sea un mejor país y además de todo transforma la vida de las personas. Bueno, mi nombre es Alexa Castillo Nájera, soy periodista especializada en salud y directora general de Fundación Mandala. Hace 12 años tuve una decisión que cambió mi vida. Se me perdieron las llaves y tenía 18 años y se me hizo fácil brincarme de una ventana a otra. Me caí de 8 metros, me fracturé la columna, me explotó una vértebra, ocasionándome lesión medular. Me dijeron que tenía que estar en silla de ruedas por el resto de mi vida, pero no contaban con mi obstinación. Llevo 4 años en bastones canadienses. Fundación Mandala surge por todos los obstáculos y la falta de información que hay en este colectivo. Apoyamos tanto a adolescentes para prevenir actividades de riesgo que deriven de una discapacidad y a personas de pie para que luchen y no se autolimiten y no tengan este no en la vida. Otra de las áreas fuertes es la incidencia en políticas públicas. Pertenecemos a la Mesa 7 de Protección y Fomento de los Derechos de las Personas con Discapacidad y pertenecemos al comité que da recomendaciones a la ONU. Yo aprendí a valorar las cosas pequeñas de la vida, las cosas simples, las risas, la música, el simple convivir, el por qué a mí te victimiza y el para qué a mí te vuelve protagonista de tu historia. Que nadie tiene el derecho a decirte que no puedes hacer las cosas, y menos tú mismo, porque te lo debes. Te trazas un plan con determinación y constancia y mucha fe de que llegas, llegas. Impresionante y extraordinaria historia. Y después de que un socavón dejó 2 muertos en el Paso Express de Cuernavaca, los peligros de esta vía son más evidentes. Una obra que se convierte en la piedra en el zapato de la actual administración. Los puntos de riesgo en el Paso Express continúan saliendo a la luz.
Amalia Celis Bolaños, ayudante del poblado de Chapultepec, denunció que existen al menos 3 irregularidades del Paso Express que han ocasionado daños a las viviendas en las últimas lluvias. Sin embargo, diputados de Morelos han logrado documentar 22 sitios de riesgo a lo largo de los 14 kilómetros de la obra. Bajo un puente que cruza la avenida Ejido que comunica a Cuernavaca con Jiutepec, la representante vecinal señaló desgajamientos en las columnas de un puente. Las columnas, las uniones también, no sé, no soy ingeniero, pero no creo que esas uniones sean las que deben de tener un puente. Y como dicen que ya habían terminado, esto no se ve que esté terminado. Es lo que están presentando, un deslave, y ese es el temor de toda la comunidad, que se vaya a venir una columna hacia abajo. Otras obras que podrían colapsar son el drenaje de la calle Gladiola, así como la ausencia de drenaje pluvial en la calle Pinos y Pilares que tapó la obra. Con estas lluvias las aguas nos llegan de Pilares, de la calle Encino. Aquí existió un pozo de absorción, con la obra se lo cubrieron y a estas fechas no hay solución y es cuando las casas se inundan. Según una lista de irregularidades elaboradas por el diputado Alberto Mojica Linares, son 22 las irregularidades del Paso Express que se han documentado con fotografías, video y la opinión de expertos. Algunos de los puntos son cubiertos con cemento y materiales de baja calidad, situación que consideran los vecinos un agravio más. Para Imagen, con información de Pedro Tonantzin. En Cuernavaca, Morelos, Protección Civil desalojó a las familias de 4 viviendas que están ubicadas cerca de la pared que contiene el paso desnivel de la autopista Paso Express en la zona del Socavón. En total son 10 las personas que fueron llevadas a un hotel hasta que concluyen los trabajos de reparación. Hubo, por decisión también de ellos, dejaron montadas guardias, una persona por familia ahí en la zona, para que pues bueno, ellos pudieran observar si se iban a realizar trabajos, qué tipos de trabajos se estaban realizando en ese momento, que pudieran tener la certeza o la garantía de que pues los trabajos que se iban a realizar, pues ellos tuvieran conocimiento por un lado, y por otro lado pues también pues para estar cuidando algunas otras pertenencias que ellos de alguna forma manifestaron que tienen ahí. Momentos de mucha tensión vivieron anoche los pasajeros del vuelo de British Airways 242 con destino a Londres tras despegar de la Ciudad de México, el cual regresó por precaución al encenderse una alarma aparentemente de presurización de la cabina. A través de Twitter, la línea informó que el aterrizaje se realizó sin novedad y contratiempo. De inmediato, ingenieros procedieron a la revisión de la nave y se anunció el reinicio del vuelo. La española Pilar Garrido, de 34 años de edad, se encuentra desaparecida. Presuntamente fue privada de su libertad por al menos 3 sujetos armados desde el pasado 2 de julio, cuando viajaba del municipio de Soto la Marina hasta Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Por lo pronto, ya fue puesta una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahora también las autoridades de los diferentes niveles de gobierno están trabajando para localizarla. Oaxaca ya está de fiesta. Durante todo este mes se lleva a cabo la Guelaguetza, la 2017, en su edición 85ª, con más de 100 actividades.